soy generación 83, la primera en democracia en la Argentina, 2001 es mi último año de secundaria, con todo lo que eso implica en la Argentina, y ahí una búsqueda con lo político, lo social. Finalmente ahí el periodismo aparece como un camino intermedio en donde hay, la posibilidad como de contar historias, que de eso todavía se trata la comunicación, y también de conectar con lo social, con otras personas, con la posibilidad de ayudar. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes de este lindo ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co, donde pueden acceder a información, beneficios y muchísimas cosas más para acelerar y potenciar sus emprendimientos y organizaciones hacia el mundo del impacto. El día de hoy tengo el gran gusto de compartir y entrevistar con un gran amigo que es Agustín Fernández Cronenbold. Él es director para ABC, que es una agencia de comunicación para Argentina, docente universitario, de base y de carrera periodista, y nos va a compartir algunas experiencias, contenidos y muchísimas cosas más acerca de cómo comunicar eficientemente con impacto, cómo poder hacer una comunicación asertiva, tanto sea para emprendedores, para empresas y otras organizaciones. Y vamos a recorrer un poco su vida y sus experiencias, a ver qué más le podemos sacar. Así que bienvenido, Agus, a este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto y gracias por sumarte. Gracias a vos, Dani, un placer estar acá. Un disclaimer también para compartir, desde Impact Latam trabajamos mano a mano, cabeza a cabeza, con ABC, que es nuestra agencia de prensa, así que ciertamente queríamos compartir el lindo caso y la linda experiencia que tenemos para todos ustedes, para la audiencia. Así que quiero arrancar un poco, Agus, con una presentación base tuya, pero sobre todo quiero entender cómo es que este periodista, amante quizá de Sherlock Holmes, comenzó este lindo espacio hacia lo que es la comunicación con impacto. Contame un poco esos primeros pasos y cómo se dio esa transición. Mira, Dani, creo que como a todos, viste, hay un momento, ¿no?, más de vocación, 17, 18, buscando un camino, y ahí me encontré con, por ahí de chico tenía esa idea de periodista deportivo, por la pasión por el deporte, y después me agarró como un enganche con la política. Soy generación 83, la primera en democracia en la Argentina, 2001 es mi último año de secundaria, con todo eso lo que eso implica en la Argentina, y ahí una búsqueda con lo político, lo social. Finalmente ahí el periodismo aparece como un camino intermedio en donde hay, la posibilidad como de contar historias, que de eso todavía se trata la comunicación, y también de conectar con lo social, con otras personas, con la posibilidad de ayudar. Y ahí es como que arranca un camino que es muy vocacional, muy, muy periodístico, y que después se encuentra con el gran tema de la conversación pública. En el fondo, lo que creo que en donde trabajamos periodistas y los quienes nos dedicamos a la comunicación es eso, la conversación pública, los temas de los que hablamos, los temas que están, que circulan, y de qué hablamos y de qué no hablamos, de qué elegimos hablar, para qué hablamos, para qué comunicamos, qué queremos hacer con eso que comunicamos. De eso se trata mucho
este trabajo, esta profesión y bueno, y tiene mucho que ver con mi camino, digamos. Totalmente. Y quiero de ahí poder explorar y sacarte algunas experiencias que tuviste, ¿no? Vos trabajaste, bueno, estás en la academia y también trabajaste en el mundo político o en el mundo más que de la política gubernamental, del Estado, ¿no? Estuviste en el gobierno de la ciudad, de hecho ahí nos conocimos. Luego en el G20. Me interesaría entender y que puedas compartir con la audiencia un poco tus principales aprendizajes acerca de ese tipo de comunicación y el impacto que tenía. A ver, claramente es un espacio como espectacular para la comunicación. ¿En qué sentido? En que en lo público, en lo político, hay un montón. Todos tienen muy claro que la comunicación es muy importante y a veces eso en las organizaciones y en las empresas cuesta todavía. Acá no hay ningún político que te diga, mira, la comunicación no es importante, eso no existe. Entonces desde ahí es un área, un espacio en donde hay oportunidades para hacer. Ahora, justamente, hay muchísimos desafíos de qué es lo que, digamos, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Con el contexto, está la política, grietas, hay muchos temas de oposiciones, de cruces que hacen como un escenario como complicado para avanzar. A mí, personalmente, digo, lo que me apasionaba era la comunicación de las políticas públicas. O sea, temas, la posibilidad de que una política pública, que en el fondo es como establecer una estrategia para ayudar a la gente a partir del presupuesto público, sea relevante también para la sociedad y poder comunicarle, poder expresar la posibilidad de el impacto que tiene, justamente, estamos hablando de impacto. Bueno, una política pública para mí no es una oportunidad para que un político se luzca, sino, o puede ser eso, pero es mucho más también, ¿no? Es que es algo que tiene el potencial de impactar positivamente en la gente y me parece que de eso se trata muchísimas veces la comunicación política. ¿Y cómo se hace para que sea asertiva, eficiente, no sé, que funcione? Estoy hablando, y si querés me remito a tus experiencias, quizá hay otras que yo no conozco, pero del Ministerio de Modernización, o bien del G20, que fue un evento tremendo, que sé que estuviste ahí. ¿Qué puedes compartir de eso? Mira, tengo que empezar por el concepto de contar historias, ¿no? O sea, digo, ¿qué es comunicación? Es contar historias. Ahí hago una digresión, ¿no? Harari, que se ha convertido en este gurú de la historia de la humanidad, lo que él hace es decir, somos humanos porque contamos historias. O sea, en el fondo hace toda una digresión y lo que va diciendo es la gran diferencia que tienen los humanos es que son capaces de contarse historias, contar relatos que los trascienden y a partir de ahí hacer más eficiente la cooperación. Esa idea es fuertísima y digo, en el fondo creo que se trata de eso. O sea, digo, la comunicación empieza por contar historias y si entendemos eso, vamos bien encaminados. Después hay un montón de variables. Están los datos, están los números, hablamos, de nuevo me refiero a la cuestión del impacto y acá es, bueno, dámelo con cifras, pero si no hay una historia, si no encontramos una forma de empatizar con el otro, va a ser muy difícil hacer todo. Así que, digo, tengo que empezar por ahí, contar historias. Y ciertamente, qué bueno lo que decís, Harari, también le comentamos un poco a la audiencia, ¿no? Este libro Homo Sapiens, ¿no es? Sapiens y de animales a dioses. La verdad que el libro de Harari ciertamente tiene que ser un necesario para entender un poco la historia del mundo, pero desde esa perspectiva me pareció también completamente interesante. Y qué bueno que decís que la base de la comunicación es contar historias. ¿Y cómo puedo comenzar ahí en ese caso? ¿Cómo arranco para desmenuzar una linda historia? ¿Cómo sé que puede ser? ¿Cuál es el criterio para una historia interesante? Bueno, a ver, la historia significa, digo, hay una historia cuando hay una persona a la que le atraviesa de alguna manera una situación. Entonces digo,
empiezo por entender cómo afecta, impacta, buscamos la palabra que más nos guste, eso que yo hago, sea organización, sea política pública, sea servicio, sea empresa, sea producto, lo que fuera, cómo impacta eso que hago en el otro. Entonces, a partir de ahí y de esa potencial transformación que sucede en la persona a partir de lo que yo hago, bueno, eso es lo primero que tengo que contar, ¿no? O sea, empiezo por eso que hago le impacta en la persona. Bueno, ¿cómo impacta? ¿Dónde se mete? ¿Dónde se inscribe? Y ahí, digo, se trata de descubrir a las personas en su vida cotidiana, de contar. Hay veces que en la sofisticación nos perdemos esto, ¿no? Hay algo que una organización, que un Estado, un gobierno está tratando de ofrecer para cambiar la forma en la que viven las personas o mejorar. Bueno, contame eso, contame qué es lo que verdaderamente pasa. No te centres necesariamente en tu producto. Decime en qué afecta, en qué transforma a la persona que escucha, que recibe ese servicio o producto. Exactamente. Estaba pensando en lo que decías, ¿no? De no nos perdamos al final del día el beneficiario final, ¿no? Como la historia del beneficiario final. O sea, cómo cambia la realidad, que muchas veces cuando uno está como emprendedor, por ejemplo, o en una empresa también, estás con tu producto y generando un modelo de negocio y la propuesta de valor y qué sé yo, y después te olvidas al final del día de esos temas universales, la salud, la educación, las finanzas y cómo estamos impactando, ¿no? Con esos temas. Y me quiero meter rápidamente ya en los proyectos que hacen en ABC, un poco cómo guían a los emprendedores, a las empresas que trabajan con ustedes y qué experiencias podrías compartir de buenas prácticas, de casos que puedan ilustrar esta idea de, ¿cómo puedo hacerlo para contar una historia que sea relevante, trascendente, usando lo que decía Desgarari? Mirá, me parece que el primer paso es, muchas veces las organizaciones, las empresas vienen con una idea de quiero empujar esto, o sea, quiero que esto llegue a la sociedad, y ahí hay que ir un paso para atrás, ¿no? Volver a preguntarnos el qué, el para qué, el cómo, y a partir de ahí empezar a construir. Nosotros siempre arrancamos con esa idea, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son tus mensajes claves? ¿Qué es lo que realmente querés hablar con la sociedad? Y desde ahí es que empiezan a surgir. Vos hace un ratito decías los temas, ¿no? Hablabas de la fintech, de la salud. Bueno, ahí este es el primer descubrimiento, es qué estamos haciendo, qué es lo que ofrece mi empresa que tiene que ver con las grandes conversaciones públicas. Entonces tenemos en las empresas tecnológicas, bueno, a ver, tenemos qué está pasando con la cuestión de género e inclusión de género en el sector tecnológico. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y ahí empiezan a surgir, ¿no? Esos temas, esas grandes conversaciones públicas que atraviesan aquello que hago. Y a partir de ahí surgen oportunidades y empiezan a haber posicionamientos. Bueno, ¿qué vamos a decir sobre estos temas que atraviesan a nuestros productos y servicios? Claro. Entonces, desde esos temas clave o palabras clave, ¿no? Un poco también, creo que decías, empezar a hilvanar la narrativa. Exactamente. ¿Y tenés algunos casos como para compartir de dónde arrancaron y después lo llevaron a buenas prácticas? Mira, justo ese puede llegar a ser un tema que mencionaba recién, esta cuestión de la inclusión de género o la inclusión concretamente de las mujeres en el sector tecnológico. O sea, ahí hay un debe que tiene ese sector, que es una increíble fuente de oportunidades laborales en una región que, como decís vos, siempre tiene una desigualdad, digamos, galopante, entonces hay muchísimo que hacer.
Y ahí, bueno, ahí hay las empresas, las organizaciones que trabajan en temas tecnológicos tienen que tener una posición, y esa posición tiene que ser sincera, ¿no? Hablando de estos temas, es súper importante entender esto. Si uno hace un punto, uno puede ayudar a que la comunicación lo impulse y llegar a 2 o 3 puntos. Ahora, si hay cero trabajo en un tema, es imposible comunicar ese tema. Esto parece obvio. ¿Cómo sería eso? A ver, quiero A ver, bajarlo un poquito más. sí, Dame un caso perfecto. práctico. Perfecto, es esto, por ejemplo, una organización dice, quiero empezar a hablar de sustentabilidad. Esto, Dani, vos lo conocés bien. Quiero empezar a meterme. Bueno, pero ¿qué estás haciendo vos concretamente? Bueno, voy a empezar a medir impacto. Bueno, estamos en la base de la base de la base. Digo, empezar a medir impacto, desarrollar una estrategia para digamos, mejorar ese impacto. Y ahí lo empezamos a contar. Lo que pasa a veces es que, muchas veces, es que las organizaciones, digamos, quieren estar en una conversación, en este caso, para el ejemplo, es la sustentabilidad, pero realmente no están haciendo nada significativo. Y ahí termina siendo potencialmente contraproducente, ¿no? Existe la posibilidad de decir que hago sustentabilidad, que tengo una estrategia clara y ofensiva y potente sustentabilidad, y entonces que venga el usuario, la comunidad, la sociedad a reclamártelo y que no haya nada. Y eso es el potencial impacto negativo. Tenemos la posibilidad de que no solo descubran que no hay nada, sino que haya una decepción, ¿no? No sé si estoy siendo claro, pero acá hay hasta un potencial riesgo cuando nos subimos a conversaciones, a temas en los Exacto. que no estamos haciendo tanto. Exacto, comunicar por el comunicar, digamos, sin gestión, ¿no? Que es una palabra que se usa mucho, o quizá en el ámbito público, ¿no? Comunicar sin gestión no funciona, ¿no? Exactamente. O sea, la inauguración de la inauguración. Tal cual. No solo no funciona, sino que tiene un potencial, como decía recién, un potencial impacto negativo. Ahí usabas el ejemplo de la inauguración. Si yo voy a la inauguración porque me dijiste que inaugurabas algo, bueno, lo quiero ver, tocar, y si no lo veo y lo toco y encima me comunicaste lo que lo inauguraba, entonces surge el fenómeno contrario, la indignación, y ya sabemos el potencial que tiene la indignación, por ejemplo, a nivel redes sociales. Interesante lo que decís. Estamos hablando con Agustín Fernández Cronenbold. Él es director para la agencia ABC, Agencia de Comunicación y Prensa para Argentina. También tienen sede en Chile, Brasil y trabajan en toda la región. Y ciertamente, Agus, está bueno lo que decís del paso de la comunicación, ¿no? Al riesgo, a la indignación, es un solo paso, ¿no? Que tiene que ver con la no generación de hechos reales que sean dignos de comunicable. Exacto. Ahora, si yo me quiero ir un poquito más en el caso de soy una empresa, soy un emprendedor, una organización, y estoy generando algunos hitos. Creo que vos hablabas de estas historias y de poder un poco ver los temas, etcétera. ¿Cómo puedo, y sobre todo el impacto que generan las historias, pero cómo puedo dar ese primer paso de decir, bueno, me voy a concentrar en armar este set de historias, por ejemplo, en el eje de salud o en el eje de inclusión financiera, ¿no? Porque tiene un subset de temas, me imagino. Sí. ¿Cuáles son las buenas prácticas que vos compartís desde ABC? Y también después, y te quiero llevar un poco al ámbito universitario, porque seguramente muchos quieren llevarse contenidos o un poco de esta masterclass, ¿no? ¿Cómo puedo arrancar con eso? A ver, el primer paso definitivamente es como tratar de contar ese proceso que se hace. Digo, esa organización está haciendo, vamos a un caso súper, digo, Sí. que parezca duro, digamos, logística. Yo estoy moviendo paquetes de un lugar al otro. Bueno, vamos un poquito más a fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno,
por ejemplo, la otra vez nos contaba una empresa con la que asesoramos, que ellos había en juego una exportación de fideos. Y uno dice, ¿qué cosa más simple, más... Bueno, pero por ejemplo, en la cadena de valor, que va desde el momento en el que se inicia el proceso del producto hasta que llega al otro país, pasan 20 intermediarios, que son 20 empresas, 20 potenciales historias. Hay un emprendedor camionero, quizás, Claro. hay un proceso para la venta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en mi cadena de valor, en mi proceso, en mi producto? ¿Quiénes están? Bueno, ¿y qué puedo contar ahí? Hay algo interesante, hay una pequeña historia. Eso es como lo básico, es volver a preguntarnos qué es lo que hacemos, quiénes están, quiénes son las personas, y bueno, y lo que decíamos, ¿no?, al principio, cómo afecta, cómo impacta el producto o servicio cuando llega al otro, ¿no? Es volver a las bases, ¿no? ¿Viste? Al principio, esta idea de que la comunicación es ir hacia afuera, y en el fondo la comunicación es ir hacia adentro. O sea, yo descubro que tengo valioso para efectivamente volver a salir, pero primero siempre para adentro, entender los valores, las ideas, las personas, y desde ahí empiezan a surgir cosas concretas, los datos, ese avance, ese cambio que viene habiendo. Este es un típico caso. Bueno, si venimos evolucionando, creciendo en un 30%, bueno, eso hay que decirlo. A veces quedan en presentaciones internas, ¿no? Este dato de Claro. crecimos al 30%. Bueno, comuniquémoslo, me parece que es una oportunidad, y seguimos... en el fondo las organizaciones y los emprendedores siguen estando en una conversación súper valiosa para Latinoamérica, que por ejemplo es el empleo. Cuando hablamos de empleo, hablamos de algo muy, muy importante para la región. Claro. Interesante, Agus, lo que decís, y me parecía como un poco contrario, ¿no? Generalmente, y hoy sobre todo con redes sociales y demás, donde vos decís, la comunicación es ir hacia adentro primero para después ir hacia afuera, pero ese trayecto o ese sendero me parece que no se realiza muy seguido, ¿no? Es como que, bueno, salgamos y pongamos en redes cosas, ¿no? Y están los pilares de comunicación, pero me parece muy bueno el laburo, el trabajo introspectivo que destacás, ¿no? Totalmente, y ahí a veces hay como una fascinación por el medio, ¿no? Por la idea de, Sí, no, Instagram, entonces tengo exacto. que estar publicando historias. Bueno, pero ¿historias para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que querés contar? Claro. Y acá la cuestión de los medios, de los canales, es súper importante, porque tenemos esa tendencia a pensar que lo último es lo bueno y lo que termina, y hoy es TikTok, por ejemplo, pero Claro. hoy, Dani, estamos en un podcast que no es ni más ni menos que radio, y es un medio de principios del siglo XX que se ha reconvertido claramente, digo, no es lo mismo, ¿no?, que de lo que pasaba. Pero Sí, la realidad sí. es que esa fascinación por lo nuevo, a mí en el podcast, por ejemplo, me parece un caso espectacular de algo que en el fondo es una reinvención de un medio. Entonces, digo, a no descartar primero lo viejo y entenderlo como parte de la estrategia, ahora hablando de los canales, y a no fascinarnos por lo nuevo y subir a eso que estamos queriendo contar, por ejemplo, en TikTok, a algo más grande, a una estrategia más grande, a una serie de mensajes, a una intención de lo que yo quiero hacer con la comunicación, que exceda al medio en sí mismo, ¿no? Está bueno eso, porque hay un tremendo foco, y ahí es el otro puntito que quería llevarte, es redes sociales. Vos vi un artículo tuyo, ¿no? Crónica de una muerte inventada, la reputación todavía se juega en los medios, ¿no? Y hablas un poco de tema de presencia digital y demás. Esta es una nota que escribiste en julio de este año. Sí.
Estaba viendo un poco eso y quiero hilvanarlo con redes sociales. Entonces, ¿cuánto influye realmente el tema de redes sociales? Digo, y ahí como llevándolo al lado del PR, ¿no? De prensa. Que muchos emprendedores es como, che, tengo el mensaje, pero me cuesta mucho llegar a los periodistas, no sé bien cómo hacerlo, es todo un arte, yo he aprendido a lo largo de este camino. Entonces, ¿cuánto influye o no la presencia digital en redes? Digo, tener muchísimos seguidores va a generar que haya mayor interés por parte de los medios más institucionales, prensa. ¿Cómo está irrumpiendo el tema de las redes sociales, la comunicación, no sé si se puede decir tradicional, o la comunicación en sí de estos medios? Sí, ahora ahí me parece que primero hay como diferenciar dos cosas, que es la idea de la comunicación de ventas y la reputación, ¿no? Que son como dos, digamos, dos cosas distintas. O sea, hay algo que es la reputación, que es algo de largo plazo, que se construye muy de a poco, en donde se juegan todos los canales, el día a día de la empresa, el cliente, pero también otros, y ahí nos vamos a adentrar, y después está la comunicación de venta. O sea, digo, yo necesito que el público target entienda mi producto o servicio y eventualmente lo quiera comprar. Digo, hecha esa diferencia, ahí hay que empezar a tejer para atrás. Y entonces, por ejemplo, redes tiene el potencial de, por ejemplo, para muchísimos emprendedores, hoy Instagram es un canal de venta clarísimo, y digo, ahí no hay nada, no hay nada que discutir, y me parece que es súper interesante. Lo que sí creo, digo, como volviendo a esto de no embelezarnos o no fascinarnos por lo nuevo, es la cuestión de los medios, ¿no? Y su rol todavía en la reputación. Digamos, lo que hacen los medios de comunicación todavía son esto del third party, ¿no? Este actor, digamos, que está separado, que hace una suerte de auditoría, para poner un término así conceptual, y que digamos, al publicarnos nos pone en un lugar diferente al de mi propia red, diciendo yo soy buenísimo. Acá hay una persona externa que, a partir de sus criterios, en este caso periodísticos, dice acá hay algo interesante para que lo conozca, para que vos lo conozcas. Y entonces ahí empieza un juego que básicamente es valioso para el usuario. El usuario entiende que la organización periodística entendió que tenía algo interesante para contar, y yo como usuario lo consumo y veo el potencial, etc. O sea, esto es fundamental para la reputación, que es mucho más difícil que, insisto, en esto de yo soy buenísimo. Acá hay alguien tercero que está diciendo, esta empresa, esta organización tiene algo interesante. Y ese tercero es esa pluma, ¿no? Por decirlo en analogía, ¿no? Que puede ser un medio tradicional, etcétera, ¿no? Claro, exactamente. Ese validador. Es un validador, es este medio de comunicación que tiene sus criterios. Recién me preguntabas por cómo llegar. Efectivamente es un arte. Es un arte en el sentido que la lógica periodística tiene unos criterios que son diferentes a los de la comunicación comercial, que son diferentes a la conversación que uno tiene con un amigo. Los periodistas tienen como una serie de criterios que hay que entender, y aparte sobre eso trabajar. Ellos quieren novedad, ellos quieren historias, por ejemplo, para los emprendedores, esto ya los emprendedores lo van descubriendo, la historia de Garage, la historia de superación, ahí hay algo que siempre despierta. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus lectores, sus usuarios, buscan empatizar. Entonces, la historia del millonario, y es más difícil ahora, la historia del que estuvo en un garage y logró trascender, bueno, esa es una historia que me interesa, porque yo no me reconozco por ahí en el millonario empresario, pero sí me puedo reconocer en el tipo que está ahí
rompiéndose en el garage. Y a mí me dice que yo también puedo llegar a ese lugar. Entonces, para el emprendedor esto es fundamental, llevar a un lugar en donde el otro pueda empatizar, la resiliencia, el lograr superar obstáculos, dificultades. Está bueno lo que decís, Agus. Gracias por compartirlo, porque ciertamente ese arte de los criterios periodísticos quizá van más, me parece a mí, más del lado cercano a lo que decías de largo plazo, reputacional, etcétera, que el corto, ¿no? Muchas veces. Pero la ansiedad está en el corto. Entonces hay una fricción, una tensión súper grande. Pero entendiendo la historia de superación, a mí es algo que me sorprende constantemente, donde, bueno, quizá uno que está muy metido en este tema, como que leíste un montón de historias, como arranqué de esta manera, hoy facturan tanto, y son, todavía siguen siendo casos de altísimo interés, ¿no? Totalmente. Y eso ciertamente es algo que yo por lo menos no había tenido tanto en cuenta y demás. Te quiero llevar ya a la última parte, es acerca del futuro. ¿Cómo ves el tema ligado a el futuro de los medios, ligado a el tema de sustentabilidad, de impacto, etcétera? Empiezo por lo segundo, por la cuestión de la sustentabilidad. Creo que la conversación pública sobre la sustentabilidad va a seguir creciendo. Es un tema que atraviesa, era un tema que era de costado, era una sección chiquita, era en un portal, un diario, un suplemento mensual, y hoy es algo del día a día. Y esto pasa básicamente porque el consumidor, porque la sociedad en general está muy despierta, muy atenta a estos temas. Entonces definitivamente va a ir creciendo. Y concretamente sobre los medios y sobre el futuro de los medios, me parece que vamos hacia un ecosistema en el que vamos a seguir viendo transformaciones, van a seguir surgiendo nuevas redes y nuevos canales. Hoy, hace 2 años, Instagram realmente era fuertísimo. Hace 6 o 7, la fuerza que tenía Facebook no se podía creer, y hoy TikTok está ahí rompiendo Sí. estándares, números, 1.000 millones de usuarios, grandes, chicos. La verdad que es impresionante lo que está pasando con TikTok. Y acá vuelvo a un mensaje, ¿no? que decía hace un rato, de tampoco es cuestión de volverse loco, de fascinarse con lo último. Me parece que el ecosistema va a seguir, va a tender a complejizarse e incorporar nuevos sectores. Por supuesto que van a seguir creciendo aquellos en los que los usuarios participan. Acá me refiero específicamente a TikTok o las redes en general, ¿no? En donde el usuario común tiene la posibilidad de trascender. Y bueno, y los medios, estoy convencido que van a seguir teniendo su espacio. Que serán, lo que van a hacer son marcas, estas marcas validadoras, que siguen marcando un poco algunas cuestiones. Son como nodos de comunicación potentes. En el fondo son influencers enormes, ¿no? O sea, para ponerlo en términos de hoy de redes. Creo que van a seguir existiendo, que se transformarán, cambiarán algunos de nombre, caerán algunos, caerán formatos, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la discusión de formato, ¿no? Como decíamos recién con la radio FM 95.2. Bueno, eso es un formato, pero digamos, la forma de comunicar es lo que está pasando ahora con este podcast. Y lo mismo puede pasar con el formato papel en los diarios. Sí, pues puede caer el formato papel, va a caer, pero va a pasar, digamos, es probable que las marcas periodísticas fuertes sigan produciendo un contenido interesante para sus lectores. Entonces ahí me parece que hay que seguir como viendo este ecosistema, que insisto, no es que va a ser simple, porque a veces uno tiene esa tentación, ¿no? Decir, bueno, ahora todo es Facebook, decían hace unos años. Claro. Bueno, claro. ahora todo es Instagram, listo, yo entiendo este idioma, esta forma, y ya está. Bueno, no.
sea, sigue existiendo en los medios, sigue existiendo la radio y se suma TikTok al ecosistema. Totalmente. Y yo encuentro algo fascinante en esto del podcast puntualmente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora. Podcast existe hace un montón. Yo creo que desde antes de 2013, no sé de qué año es bien. Pero en los últimos años, sobre todo con el tema de la pandemia, ha crecido muchísimo. Y siempre digo, bueno, ¿hay espacio para otro podcast? Siempre me hago esa pregunta, ¿no? Y ciertamente estas conversaciones, algunos podcasts incluso se convirtieron en series como Homecoming, por ejemplo, en Amazon. O sea, está pasando cosas tremendas ligadas a los formatos, pero que al final del día el contenido me parece a mí, sigue siendo el rey, ¿no? En esa instancia. Clarísimamente. La posibilidad de hacer un contenido valioso e interesante para el usuario, para el lector, para el oyente, va a seguir siendo fundamental. Bien, ya para la última pregunta que siempre hago es que tiene que ver con fuentes de referencia, ¿no? ¿Algún libro, película, serie que te haya impactado mucho en el último año y medio, 2 años, que puedas compartir, así como otros libros, autores referentes que vos sigas estos temas que quizá a otras personas les puede interesar para seguir profundizando? Perfecto. Pregunta complicada. A veces la pandemia hizo que consumiéramos mucho, ¿no? O sea, hubo un exceso de consumo. Me voy a cruzar te voy a comentar lo primero que se me cruza, que es una serie, se llama This Is Us, para aquellos que estamos en situación familiar, digamos, ha sido un éxito. Y a mí lo que me parece súper interesante, hablábamos de las historias, bueno, es la capacidad que tiene esa serie de contar historias simples. O sea, en el fondo es una familia un poco compleja, pero que vive situaciones súper cotidianas y está contado de tal manera con el flashback, el ida, el vuelta, que nos logra, o sea, que logra conectar con un montón de personas y hacernos reflexionar. Me parece que hay algo súper interesante. Y después me parece que lo que sigue pasando con el humor y con las sitcoms, y con el stand-up, a mí me parece súper interesante. Digo, por ahí esto es personal, pero me parece que ahí está pasando algo como interesantísimo, ¿no? De la proliferación de nuevas voces en el humor. Así que me quedo con esas dos cosas. Después soy más clásico. Mencionabas al principio Sherlock Holmes, es Conan Doyle escribió eso a fines del siglo XIX, principios del XX, y a mí me sigue pareciendo fascinante. Quizás haya algo, ¿no? de la capacidad de contar una buena historia, que de hecho lo que pasa con ese personaje es que se sigue reinventando y por ahí lo ponen en Nueva York de los 2000 o incluso en Londres, pero porque básicamente es una buena historia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Agus, por compartir este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. ¿Dónde pueden encontrar más información aquellos que quieren contactar a ABC y que quieran contactarte a vos? ¿En qué web? ¿Tiene algún correo info @ o los canales que te quieras compartir? Dale. Nuestra web es www.comunicacionabc.com. Ahí estamos, está el equipo y por supuesto ahí están nuestras redes también. Estamos presentes en Instagram y en LinkedIn también, donde nos pueden encontrar. Y bueno, yo estoy ahí también en LinkedIn, Agustín Fernández Cronenbold. Así que a disposición para generar más conversación con impacto. Muchas gracias, Agus, por compartir. Muchas gracias a todos por sumarse a este lindo y nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes de este ecosistema de innovación y emprendimiento con impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando a www.impactlatam.co
y ahí van a poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más para potenciar emprendimientos y pymes, empresas hacia la nueva economía, que es una economía ciertamente de impacto. Les agradezco a todos por compartir este tiempo. A vos, Agus, gracias por compartirnos su oreja, su tiempo. Y como siempre, también los invito a dejarnos un breve review, una breve reseña. Si les gustó este episodio, por favor, compartirlo. Si no les gustó, por favor, háganoslo saber para poder mejorar. Y nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co